La noche llega sin esfuerzo, poco a poco. Como lo hacen casi todos los procesos naturales, el día se va cerrando, las actividades disminuyen y el organismo empieza a orientarse hacia el descanso. A veces la mente tarda un poco más en seguir ese ritmo. Permanece activa, revisando, anticipando, intentando resolver. Es algo normal, pero no siempre necesario en este momento. Los antiguos estoicos, y especialmente Marco Aurelio, en sus reflexiones personales, recordaban algo sencillo. Hay cosas que dependen de nosotros, y muchas otras siguen su propio curso, independientemente de nuestro esfuerzo por controlarlas. Comprender esa diferencia no elimina responsabilidades, pero sí reduce una gran parte del desgaste mental. Permite actuar cuando corresponde y descansar cuando el momento lo pide. Este espacio está pensado precisamente para eso, para reducir la intensidad, para permitir que la mente afloje progresivamente, sin exigencias, sin objetivos adicionales. No necesitas comprender cada idea, ni retener cada palabra. Puedes simplemente escuchar, o incluso dejar que la voz quede en segundo plano, mientras el descanso avanza poco a poco. La respiración suele ser una buena referencia en este proceso, constante, tranquila, independiente de las preocupaciones del día. Quizá ahora puedas notar cómo entra el aire, cómo sale, sin necesidad de modificar nada. El organismo sabe encontrar equilibrio cuando dejamos espacio suficiente. Marco Aurelio se recordaba a menudo que intentar controlar lo incontrolable genera más fatiga que los propios acontecimientos. No porque debamos dejar de actuar, sino porque conviene reconocer cuándo actuar y cuándo permitir que las cosas sigan su curso natural. Este momento pertenece al descanso. Si algún pensamiento aparece, puede quedarse un instante y después marcharse, sin análisis, sin resistencia. Nada importante se pierde por descansar. Muchas decisiones se aclaran después del sueño. Muchas emociones se equilibran durante el reposo. Y muchas tensiones desaparecen cuando dejamos de alimentarlas constantemente. La noche tiene ese propósito silencioso: restaurar, reorganizar, devolver equilibrio al organismo. A lo largo de esta sesión, iremos explorando reflexiones inspiradas en la filosofía estoica, ideas sencillas que durante siglos han ayudado a muchas personas a encontrar serenidad incluso en contextos exigentes, no como teorías complejas, sino como recordatorios suaves, compatibles con el descanso. Puedes escucharlas con atención o simplemente permitir que acompañen el proceso natural de dormir. Y mientras la noche continúa su curso tranquilo, quizá notes cómo la respiración se vuelve más regular, cómo el cuerpo afloja tensión y cómo la mente reduce gradualmente su actividad. Nada más es necesario ahora, solo respirar con calma, permitir este momento y dejar que el descanso llegue a su propio ritmo. Lección 1. Lo que depende de ti y lo que no. Una de las ideas más repetidas en la filosofía estoica es también una de las más sencillas. No todo depende de nosotros. Puede parecer evidente, pero en la práctica solemos olvidarlo con facilidad. A lo largo del día intentamos anticipar resultados, controlar situaciones que impitamos hastian, influir en opiniones o evitar que ciertas cosas cambien. Parte de ese impulso es natural, nos ayuda a organizarnos, a protegernos y a avanzar. El problema aparece cuando intentamos extender ese control a todo lo que nos rodea. Marco Aurelio solía recordarse que incluso teniendo poder, responsabilidades y autoridad,
El curso completo de los acontecimientos nunca está en manos de una sola persona. Siempre intervienen factores externos. Siempre hay variables imprevisibles. Comprender eso no significa renunciar a actuar. Significa actuar con intención y después soltar el resultado. Puedes reflexionar sobre esto ahora, en un momento tranquilo, sin presión y sin necesidad de llegar a conclusiones rápidas, solo observando. Tal vez hoy hiciste lo mejor que pudiste, con la información que tenías. Quizá algunas cosas salieron bien, otras no tanto. Eso forma parte natural del proceso de vivir. La mente suele cansarse cuando insiste en revisar constantemente lo que ya no puede cambiar, o cuando intenta anticipar escenarios que todavía no existen. Esa vigilancia continua agota más que los propios acontecimientos. Y aquí aparece una posibilidad sencilla: distinguir entre lo que depende de ti y lo que no, no como teoría abstracta, sino como práctica cotidiana. Depende de ti, tu actitud, tu manera de responder, la intención con la que actúas, el esfuerzo honesto que pones en lo que haces. Pero no depende completamente de ti la reacción de los demás, los cambios del entorno, el paso del tiempo o muchas circunstancias externas que siguen su propio ritmo. Cuando esa distinción se vuelve clara, el cuerpo suele responder con una cierta relajación, casi como si dejara de cargar un peso que nunca le correspondió sostener. Respira con calma mientras consideras esa idea, sin intentar analizar demasiado, solo dejando que se asiente poco a poco. La aceptación estoica no es resignación ni pasividad, es comprensión práctica, es saber cuándo actuar y cuándo permitir que las cosas sigan su curso. Ahora mismo, este momento pertenece al descanso. No hay decisiones urgentes que tomar, no hay resultados que controlar. El organismo puede recuperar energía precisamente porque dejamos de exigirle vigilancia constante, y esa recuperación suele traer claridad, estabilidad emocional y una sensación más profunda de equilibrio. Si algún pensamiento aparece recordándote asuntos pendientes, puedes reconocerlo con calma y después dejarlo pasar. Habrá tiempo para ocuparte de ello cuando corresponda. La noche no está diseñada para resolver todo, está diseñada para restaurar. Muchos problemas encuentran mejor solución después del descanso. Muchas emociones se equilibran durante el sueño. Muchas tensiones desaparecen cuando dejamos de alimentarlas constantemente. Quizá por eso los estoicos valoraban tanto la perspectiva amplia. Entender que la vida es un proceso continuo donde cada fase tiene su función. Actividad, cuando toca actuar. Reposo, cuando llega la noche. Ahora estamos en esa fase tranquila. Y mientras continúas respirando con calma, puedes permitir que esta idea quede simplemente como un recordatorio suave. Haz lo que esté en tu mano y permite que el resto siga su curso natural. Nada más es necesario ahora. Solo descansar, solo respirar, solo permitir que la mente afloje poco a poco. Lección 2. Impermanencia, el cambio constante. El cambio forma parte de todo lo que existe, aunque a veces intentemos olvidarlo. Nada permanece exactamente igual durante mucho tiempo, y comprender eso suele traer una calma sorprendente. Marco Aurelio reflexionaba a menudo sobre esta idea, observando cómo las estaciones cambian, cómo las ciudades evolucionan, cómo las personas se transforman con los años. Para él, aceptar ese movimiento constante no era motivo de inquietud, sino una forma de reconciliarse con la naturaleza misma de la vida. A menudo,
El malestar aparece cuando deseamos que algo permanezca fijo, una situación, una emoción, una etapa concreta. Pero la realidad funciona de otra manera. Todo se desplaza lentamente, incluso cuando no lo percibimos. Pensar en ello ahora, sin urgencia, puede resultar extrañamente tranquilizador. Lo que hoy preocupa también cambiará. Lo que hoy pesa perderá intensidad con el tiempo. Muchas tensiones se sostienen porque imaginamos que serán permanentes. Sin embargo, la experiencia muestra lo contrario. Los estados emocionales fluctúan, las circunstancias evolucionan y aquello que parecía definitivo acaba transformándose. Respira con calma mientras consideras esta idea, sin necesidad de analizar demasiado, solo dejando que la mente observe ese flujo natural del cambio. La naturaleza entera funciona así. Los días se suceden, los ciclos continúan y todo encuentra su momento sin necesidad de intervención constante. Aceptar esa impermanencia no significa indiferencia, significa comprensión profunda, significa reconocer que resistirse al cambio suele generar más fatiga que el propio cambio. Quizá ahora puedas notar cómo esa perspectiva suaviza ligeramente la tensión mental, como si parte del peso se redistribuyera sin esfuerzo. Muchas preocupaciones pierden intensidad cuando recordamos que no son definitivas, que forman parte de un proceso más amplio. Siempre en movimiento, Marco Aurelio veía esta idea como un recordatorio práctico, no filosófico abstracto, algo que ayudaba a mantener equilibrio incluso en contextos complejos. Y en este momento tranquilo, puedes permitir que esa comprensión actúe de forma sencilla, sin forzar conclusiones, sin intentar retener nada. El descanso también sigue ese principio. Llega, se intensifica y finalmente da paso a una nueva etapa de claridad. Nada necesita permanecer fijo esta noche, ni los pensamientos, ni las emociones, ni las sensaciones físicas. Todo puede moverse con naturalidad. Mientras continúas respirando con calma, quizá notes cómo la mente se vuelve un poco más flexible, menos rígida, más abierta al proceso natural del descanso. Ese ajuste suele ser sutil, casi imperceptible, pero profundamente restaurador. Y tal vez puedas quedarte simplemente con esta idea suave, casi como un susurro interior. Todo cambia, y eso también incluye lo que hoy inquieta. Nada más es necesario ahora, solo seguir respirando, permitir el reposo y dejar que el tiempo continúe su curso natural. Lección 3. Aceptar el presente, sin resistencia. Gran parte de la inquietud humana surge cuando la mente se aleja demasiado del momento presente, imaginando escenarios futuros o revisando constantemente lo que ya ocurrió. El ahora, sin embargo, suele ser más sencillo de lo que pensamos. Marco Aurelio se recordaba con frecuencia que solo existe el instante actual y que cargar con pasado y futuro al mismo tiempo genera un peso innecesario. Para él, aceptar el presente no era resignarse, era actuar con claridad dentro de lo que realmente está ocurriendo. Muchas tensiones nacen de querer que el momento sea distinto, más cómodo, más claro, más previsible, pero la experiencia muestra que cuando dejamos de resistir lo que ya está sucediendo, aparece una forma más profunda de calma. Aceptar el presente no significa pasividad, significa comprensión, significa reconocer el punto exacto en el que estamos y responder desde ahí, sin añadir conflicto innecesario. Puedes observar esto ahora mismo, sin esfuerzo, simplemente sintiendo la respiración tal como es, sin intentar modificarla demasiado. El aire entra, sale
y el organismo continúa funcionando con naturalidad. Ese simple proceso suele recordar algo esencial. Muchas cosas se sostienen sin control constante. La vida tiene una capacidad notable para autorregularse cuando dejamos espacio. Cuando la mente acepta el instante presente, disminuye la necesidad de anticiparlo todo. Y esa reducción de vigilancia suele traducirse en descanso real. Quizá hoy hubo momentos incómodos, decisiones complejas, situaciones inciertas. Todo eso forma parte de vivir, pero no necesita ocupar este instante nocturno. Ahora mismo, solo existe este momento tranquilo, esta respiración, esta pausa en la actividad cotidiana. Marco Aurelio consideraba que cada instante puede ser suficiente cuando lo observamos sin añadir expectativas excesivas. No perfecto, no ideal, pero suficiente. Esa idea suele aliviar bastante, porque elimina la presión de que todo tenga que resolverse inmediatamente. Mientras continúas escuchando, quizá notes cómo el cuerpo responde a esa aceptación, soltando ligeramente la tensión, encontrando posiciones más cómodas, permitiendo que la respiración marque un ritmo más estable. Nada extraordinario ocurre, solo equilibrio natural. Y cuando ese equilibrio aparece, la mente deja de luchar contra lo que es y empieza a descansar de forma más profunda. Tal vez puedas quedarte con este recordatorio sencillo, casi como un susurro tranquilo. Este momento es suficiente. No necesita ser distinto ahora. Y desde esa aceptación suave, el descanso suele llegar con mayor facilidad, sin esfuerzo, sin prisa, siguiendo el ritmo natural de la noche. Lección 4 estoica. Perspectiva amplia. Mirar desde más arriba. A veces lo que más inquieta no es el acontecimiento en sí, sino la forma en que lo interpretamos. Cuando algo ocurre muy cerca de nosotros, la mente tiende a amplificarlo, como si ocupara todo el horizonte. Marco Aurelio practicaba con frecuencia lo que hoy podríamos llamar una perspectiva amplia. Imaginar los acontecimientos desde cierta distancia, como si observara la vida desde un punto más elevado, no para restar importancia a lo que ocurre, sino para recuperar equilibrio interior. Cuando ampliamos la perspectiva, muchos problemas cambian de tamaño. Algunos siguen siendo relevantes, pero dejan de parecer absolutos. Otros simplemente pierden intensidad con el paso del tiempo. Pensar así no elimina responsabilidades, pero sí reduce el dramatismo innecesario. Permite actuar con claridad, sin la presión añadida de creer que todo es definitivo. Puedes experimentar esa sensación ahora, sin esfuerzo, imaginando que observas tus preocupaciones desde cierta distancia tranquila, sin rechazo, sin apego excesivo. Desde ahí, la mente suele volverse más estable, más flexible, menos reactiva. Muchas cosas que hoy parecen urgentes, dentro de un tiempo se recordarán como etapas pasajeras. Esa comprensión, lejos de generar indiferencia, suele aportar serenidad. Marco Aurelio se recordaba constantemente la magnitud del tiempo, los ciclos de la naturaleza, la continuidad de la vida más allá de los acontecimientos individuales. Esa perspectiva ayudaba a relativizar tensiones inmediatas, y al hacerlo, el cuerpo también respondía, soltando parte del esfuerzo innecesario. Quizá notes algo parecido ahora, una ligera sensación de espacio interior, como si la mente tuviera más aire, más amplitud. Nada extraordinario, solo perspectiva. Cuando la perspectiva se amplía, las emociones suelen estabilizarse y la claridad aparece con mayor facilidad.
nos trata de ignorar los problemas, sino de observarlos dentro de un contexto más amplio, donde todo cambia, evoluciona y finalmente encuentra su lugar. Esa forma de mirar suele ser profundamente calmante. Permite descansar mentalmente. Incluso antes de dormir, tal vez puedas quedarte con esta idea sencilla, casi como un recordatorio silencioso. Lo que hoy parece enorme forma parte de algo mucho más amplio. Y, desde esa amplitud tranquila, el descanso suele llegar de forma natural, sin presión, sin esfuerzo, siguiendo el ritmo pausado de la noche. Nada más es necesario ahora, solo respirar con calma, permitir la perspectiva y dejar que la mente se vuelva cada vez más serena. Lección 5. Calma interior. El refugio que siempre está disponible. La calma interior no suele aparecer cuando todo está resuelto, sino cuando dejamos de exigir que todo se resuelva inmediatamente. A veces la serenidad nace simplemente al reconocer que no todo necesita respuesta ahora mismo. Marco Aurelio se recordaba que la mente puede encontrar estabilidad incluso en medio de circunstancias complejas, siempre que no añada resistencia innecesaria. Para él, la tranquilidad era una práctica cotidiana, no una condición externa. Muchas tensiones aparecen cuando esperamos que el entorno sea perfecto antes de permitirnos descansar. Sin embargo, la experiencia muestra que la calma puede surgir incluso en contextos imperfectos, cuando dejamos de luchar contra cada detalle. Pensar así no elimina los desafíos, pero cambia profundamente la forma en que los vivimos. Permite responder con claridad, sin ese desgaste constante que produce la resistencia mental. Puedes observarlo ahora, en este momento tranquilo, sin necesidad de analizar demasiado, simplemente sintiendo cómo la respiración continúa por sí sola. El aire entra, sale, y el organismo sigue funcionando sin supervisión constante. Muchas funciones esenciales ocurren así, de forma natural, silenciosa, continua. Cuando recordamos esto, suele aparecer una sensación de confianza básica, como si parte del esfuerzo innecesario se disolviera. Marco Aurelio hablaba a menudo de volver a uno mismo, no como aislamiento, sino como reconexión con ese espacio interior que permanece estable incluso cuando el exterior cambia. Ese espacio no es algo lejano, está disponible en cada instante en que dejamos de forzar la mente, en cada respiración tranquila, en cada momento de aceptación. Quizá notes ahora una ligera sensación de quietud, algo sutil, nada espectacular, solo equilibrio recuperándose poco a poco. Cuando la mente deja de reaccionar constantemente, la energía se reorganiza, el cuerpo descansa mejor y las emociones encuentran un punto más estable. No es un proceso que se imponga, es algo que ocurre cuando dejamos espacio suficiente. Tal vez puedas quedarte con esta idea sencilla, casi como un recordatorio suave. La calma no siempre llega desde fuera, a menudo surge desde dentro, cuando dejamos de resistir, y desde esa comprensión tranquila, el descanso suele profundizarse de forma natural, sin esfuerzo, sin prisa, siguiendo el ritmo pausado de la noche. Nada más es necesario ahora, solo respirar, permitir la quietud y dejar que esa calma interior continúe expandiéndose suavemente. Lección 6. El tiempo y la naturaleza pasajera de todo. El tiempo avanza constantemente, sin prisa, pero sin detenerse nunca. A veces lo olvidamos y vivimos como si todo fuera permanente, cuando en realidad casi todo está en transición continua.
Marco Aurelio reflexionaba a menudo sobre esto, no para generar inquietud, sino para recordar la importancia de la perspectiva. Entender que todo pasa suele aliviar muchas tensiones innecesarias. Muchas preocupaciones se intensifican porque imaginamos que serán duraderas, incluso definitivas. Sin embargo, la experiencia suele mostrar algo distinto. Emociones, situaciones, etapas, todo evoluciona con el tiempo. Comprender esa fugacidad no resta valor a la vida. Al contrario, suele aumentar la apreciación por el momento presente y reduce el impulso de aferrarnos con demasiada fuerza. Puedes reflexionar sobre ello ahora, sin esfuerzo, simplemente observando cómo este instante también forma parte de un flujo continuo, tranquilo, natural. El día ya pasó, la noche avanza y el organismo entra progresivamente en un estado más calmado, sin que tengas que dirigir ese proceso. Recordar la naturaleza pasajera de las cosas suele traer ligereza mental, como si parte de la presión se suavizara por sí sola. Marco Aurelio veía el tiempo como un gran regulador, algo que coloca cada experiencia en su lugar y que permite que incluso los momentos difíciles se transformen. Quizá puedas notar ahora una sensación similar, una cierta amplitud interior, como si el paso del tiempo ofreciera espacio suficiente para que todo encuentre equilibrio. Nada permanece exactamente igual, y eso incluye tanto las dificultades como las tensiones internas. Cuando esta idea se asienta, la mente suele volverse menos rígida, más abierta, más tranquila. No hace falta forzar esa comprensión. Basta con permitir que esté presente, como un recordatorio suave, constante. Tal vez puedas quedarte con esta idea sencilla, casi como un susurro interior. Todo pasa, y el tiempo suele traer claridad. Desde esa perspectiva tranquila, el descanso aparece con mayor facilidad, sin urgencia, sin presión, siguiendo el ritmo natural de la noche. Nada más es necesario ahora, solo respirar con calma, permitir el paso del tiempo y dejar que el organismo encuentre su reposo de forma natural. Lección 7. Gratitud tranquila. Reconocer lo suficiente. La gratitud estoica no suele ser euforia, ni entusiasmo exagerado. Es algo más silencioso, más estable, una forma tranquila de reconocer lo que ya está presente, incluso cuando no todo es perfecto. Marco Aurelio se recordaba con frecuencia las cosas sencillas que seguían funcionando en su vida: la respiración, el pensamiento, la posibilidad de actuar con dignidad. Para él, esa conciencia generaba una calma profunda, no una emoción intensa. A menudo la mente se centra en lo que falta, en lo que preocupa o en lo que aún no se ha resuelto. Y aunque eso es natural, equilibrarlo con cierta gratitud suele reducir el peso mental de forma notable. No se trata de ignorar dificultades, sino de ampliar la mirada, reconocer que junto a los desafíos también existen elementos estables, suficientes, incluso valiosos. Puedes observarlo ahora, en este momento tranquilo. Quizá el simple hecho de respirar con calma, de tener un espacio para descansar, de permitir que la mente reduzca su actividad, ya contiene algo digno de reconocimiento. La gratitud tranquila no exige entusiasmo, solo atención serena, una forma de presencia que suaviza la percepción del día. Cuando aparece esa actitud, el cuerpo suele responder soltando parte de la tensión acumulada, como si dejara de prepararse constantemente para lo que falta.
Marco Aurelio veía la gratitud como una práctica de equilibrio, algo que ayudaba a mantener estabilidad emocional, incluso en contextos exigentes. Quizá notes ahora una ligera sensación de suficiencia. Nada extraordinario, solo la percepción de que este momento puede ser adecuado tal como es. Y desde ahí, muchas preocupaciones pierden urgencia, porque la mente deja de enfocarse únicamente en lo pendiente. No significa conformismo, significa perspectiva. Permite actuar cuando corresponde y descansar cuando el momento lo pide, sin añadir presión innecesaria. Tal vez puedas quedarte con esta idea sencilla, casi como un recordatorio suave. Lo que ya está presente a menudo es suficiente por ahora. Y desde esa sensación tranquila, el descanso suele profundizarse, la respiración se vuelve más regular y la mente encuentra un ritmo más sereno. Nada más es necesario ahora, solo permitir esa gratitud silenciosa, respirar con calma y dejar que el descanso continúe su curso natural. Lección 8. La naturaleza. Seguir el orden natural. La filosofía estoica hablaba a menudo de vivir conforme a la naturaleza, no como una idea abstracta, sino como una forma práctica de aceptar el ritmo natural de la vida, sus ciclos, sus cambios, su equilibrio silencioso. Marco Aurelio observaba la naturaleza como un recordatorio constante de estabilidad, los días sucediéndose, las estaciones cambiando, el tiempo colocando cada cosa en su lugar, sin esfuerzo visible. Cuando miramos ese orden con calma, suele aparecer una sensación de confianza básica, como si parte de la incertidumbre se suavizara por sí sola. No significa que todo sea perfecto, sino que todo forma parte de un proceso mayor, donde cada fase tiene su función, incluso aquellas que no comprendemos completamente. Puedes observar algo de ese orden ahora, en la respiración que continúa sin supervisión, en el cuerpo que busca descanso, en la noche que avanza con su propio ritmo tranquilo. Nada de eso necesita control constante, y aún así funciona con notable precisión. Recordarlo suele reducir la sensación de tener que dirigirlo todo. Una idea que Marco Aurelio repetía con frecuencia para mantener serenidad interior. Vivir conforme a la naturaleza también implica aceptar los ciclos personales. Momentos de actividad, momentos de reposo, claridad y a veces incertidumbre. Este instante pertenece claramente al descanso, y permitirlo suele facilitar que el organismo recupere equilibrio sin esfuerzo. Cuando dejamos de resistir ese ritmo natural, el cuerpo se relaja, la mente se vuelve más flexible y la respiración encuentra un patrón más estable. No es algo que se fuerce, es algo que se permite. Tal vez puedas notar ahora esa sensación sencilla. Nada extraordinario, solo el cuerpo adaptándose al momento presente. Marco Aurelio veía en la naturaleza una forma constante de aprendizaje, observar cómo todo fluye, cómo todo cambia, cómo todo finalmente encuentra su lugar. Esa observación suele traer serenidad, porque recuerda que no estamos separados de ese proceso. Formamos parte de él, y desde esa pertenencia, muchas tensiones pierden intensidad. Tal vez puedas quedarte con esta idea tranquila, casi como un susurro interior. Formas parte del ritmo natural, no necesitas forzarlo. Y desde esa comprensión suave, el descanso suele profundizarse de forma natural, sin prisa, sin presión, siguiendo el movimiento tranquilo de la noche. Nada más es necesario ahora,
Solo respirar con calma, permitir ese orden natural y dejar que el reposo continúe llegando poco a poco. Lección 9. Silencio mental. Encontrar espacio interior. La mente rara vez permanece completamente en silencio. Suele moverse entre recuerdos, anticipaciones, pensamientos cotidianos. Ese movimiento es natural, pero cuando se intensifica demasiado, puede generar una sensación constante de inquietud. Marco Aurelio se recordaba a menudo la importancia de regresar al interior, no como aislamiento, sino como una forma de recuperar claridad. Para él, el silencio mental no era ausencia total de pensamiento, sino equilibrio, perspectiva, serenidad. A veces basta con reducir ligeramente la intensidad del diálogo interno para que aparezca una sensación de espacio, como si la mente respirara con mayor amplitud. Ese espacio no requiere técnicas complejas, ni esfuerzo excesivo. Muchas veces surge simplemente cuando dejamos de seguir cada pensamiento, cuando observamos sin reaccionar inmediatamente. La respiración suele ayudar en ese proceso, porque ofrece un ritmo constante, tranquilo, independiente de las preocupaciones del momento. Puedes observarla ahora, sin modificarla demasiado, solo notando cómo entra el aire, cómo sale y cómo el organismo continúa funcionando con naturalidad. Cuando la atención se posa suavemente en algo sencillo, la actividad mental tiende a estabilizarse. No desaparece, pero pierde urgencia. Marco Aurelio hablaba de mantener la mente clara y estable, incluso en contextos exigentes. Esa claridad no depende de que todo esté resuelto, depende más bien de la forma en que respondemos interiormente. Y esa respuesta puede ser tranquila, pausada, sin precipitación. Quizá notes ahora una ligera sensación de quietud, nada espectacular, solo la mente reduciendo su ritmo habitual. No se trata de forzar silencio, sino de permitir que aparezca cuando las condiciones son adecuadas. Cuando dejamos espacio suficiente, el pensamiento se ordena por sí solo, igual que el agua se aclara cuando deja de agitarse. Esa imagen era frecuente en las reflexiones estoicas, porque ilustra bien cómo la serenidad no se impone, se facilita, y cuando la mente encuentra ese equilibrio, el descanso suele llegar con mayor profundidad. Tal vez puedas quedarte con esta idea sencilla, casi como un susurro interior. El silencio mental no se fuerza, se permite poco a poco. Desde esa calma, la respiración se vuelve más regular, el cuerpo afloja tensión y la noche continúa su curso natural. Nada más es necesario ahora, solo seguir respirando, permitir ese espacio interior y dejar que el descanso llegue con naturalidad. Lección 10. La vida en perspectiva. Serenidad en el conjunto. Cuando observamos la vida en perspectiva, muchas preocupaciones cambian de tamaño. Lo que hoy parece central, dentro de un tiempo puede verse como una etapa más, parte del recorrido natural de cualquier existencia. Marco Aurelio reflexionaba a menudo sobre la amplitud del tiempo, recordándose que cada persona ocupa solo un breve instante dentro de un proceso mucho mayor. Esa idea no buscaba restar importancia a la vida, sino aportar serenidad. Comprender que todo forma parte de un conjunto más amplio suele reducir la presión diaria, porque permite actuar con responsabilidad, pero sin dramatismo excesivo. Muchas tensiones nacen cuando creemos que cada momento debe ser perfecto o definitivo. Sin embargo, la experiencia muestra que la vida está hecha de transiciones, aprendizajes, cambios continuos. Desde esa perspectiva,
Incluso las dificultades encuentran un lugar más equilibrado, dejan de percibirse como obstáculos absolutos y pasan a verse como fases temporales. La mente suele relajarse cuando comprende eso, porque deja de exigir certezas permanentes en un mundo esencialmente cambiante, y esa relajación facilita el descanso, tanto físico como mental. Quizá ahora puedas notar algo de esa amplitud interior, como si el horizonte mental se ensanchara ligeramente, sin esfuerzo, sin necesidad de análisis profundo. Nada extraordinario ocurre, solo perspectiva recuperándose. Marco Aurelio veía esta práctica como una forma de mantener estabilidad emocional. Recordar el conjunto, evitar que los detalles dominen completamente la percepción. Cuando el conjunto está presente, muchas preocupaciones pierden intensidad, porque se integran dentro de algo más amplio. Esa comprensión no elimina los desafíos, pero cambia profundamente la forma de vivirlos. Permite actuar con claridad, descansar con más facilidad y aceptar el ritmo natural de la vida. Tal vez puedas quedarte con esta idea tranquila, casi como un recordatorio suave. Tu vida forma parte de algo mayor, y cada momento encuentra finalmente su lugar. Desde esa perspectiva serena, el descanso suele profundizarse, la respiración se estabiliza y la mente reduce su necesidad de anticiparlo todo. Nada más es necesario ahora, solo permitir esa amplitud interior, respirar con calma y dejar que la noche continúe su curso natural. Lección 11. La simplicidad. Volver a lo esencial. A menudo el cansancio mental no proviene solo de lo que ocurre, sino de todo lo que añadimos mentalmente: expectativas, preocupaciones futuras, interpretaciones constantes, intentos de anticipar cada detalle. La mente puede terminar sosteniendo mucho más de lo que realmente necesita. Marco Aurelio se recordaba con frecuencia algo muy sencillo: volver a lo esencial, separar lo necesario de lo accesorio, actuar solo donde su intervención tenía sentido y permitir que el resto siguiera su curso natural. Esa práctica no eliminaba responsabilidades, pero sí reducía una gran parte del desgaste innecesario. Cuando simplificamos la mirada, el organismo suele responder casi inmediatamente. La respiración se vuelve más amplia, los músculos aflojan tensión y la mente deja de sentirse constantemente exigida. A veces basta con preguntarse: ¿qué es realmente necesario ahora? ¿Qué puede esperar? ¿Qué pertenece simplemente al flujo normal de la vida? En este momento nocturno, la respuesta suele ser clara: nada urgente, nada que requiera análisis profundo, solo descanso progresivo. La simplicidad no es renuncia, es claridad. Permite dirigir la energía hacia lo esencial y evita dispersarla en preocupaciones constantes. Muchos estoicos consideraban la simplicidad una forma de libertad interior. Menos resistencia, menos ruido mental, más espacio para la serenidad. Quizá ahora puedas notar algo de esa ligereza, incluso si es sutil. La sensación de no tener que resolverlo todo inmediatamente suele ser profundamente calmante, y esa calma facilita el descanso, porque el cuerpo deja de prepararse continuamente para la acción. La noche invita precisamente a eso, a reducir actividad, a permitir que lo esencial continúe sin esfuerzo. La respiración sigue su ritmo, el corazón late, el organismo se reorganiza silenciosamente. Nada necesita supervisión constante. Tal vez puedas quedarte con esta idea tranquila: lo simple suele ser suficiente, especialmente cuando llega el descanso. Desde esa simplicidad,
El reposo suele profundizarse, sin prisa, sin presión. Nada más es necesario ahora. Solo respirar con calma y permitir que lo innecesario se disuelva poco a poco. Lección 12. Confianza tranquila. Permitir que la vida fluya. Muchas veces la mente se fatiga intentando prever cada resultado, anticipar cada posibilidad, evitar cada incertidumbre. Ese esfuerzo constante puede generar más tensión que los propios acontecimientos. Marco Aurelio reflexionaba sobre la confianza en el orden natural, no como ingenuidad, sino como reconocimiento de que la vida continúa funcionando, incluso cuando dejamos de controlarla constantemente. El cuerpo es un buen ejemplo de ello. La respiración continúa, el corazón late. Los procesos internos siguen su curso sin supervisión consciente. Recordar esto suele generar una sensación básica de estabilidad, como si parte del peso mental se redistribuyera por sí solo. La confianza tranquila no significa ausencia de desafíos. Significa reconocer que no todo depende de nuestra vigilancia constante. Muchas situaciones se resuelven con el tiempo. Muchas emociones se equilibran durante el descanso. Muchas decisiones se aclaran después de dormir. Esa experiencia repetida suele generar una confianza serena, una comprensión práctica de que la vida sigue su curso, incluso cuando soltamos un poco el control. Puedes permitir esa confianza ahora, sin esfuerzo. La noche es un buen momento para ello, porque el organismo está diseñado para recuperarse durante el reposo. El descanso reorganiza pensamientos, equilibra emociones, restaura energía. Y ese proceso ocurre mejor cuando dejamos de supervisarlo constantemente. Quizá notes ahora una ligera sensación de estabilidad. Nada intenso, solo confianza básica, emergiendo poco a poco. Desde esa confianza, la mente suele relajarse, la respiración se estabiliza y el sueño se vuelve más accesible. Tal vez puedas quedarte con esta idea suave. La vida continúa y puedes descansar mientras tanto. Nada más es necesario ahora. Solo permitir esa confianza tranquila y dejar que el descanso llegue a su ritmo natural. Lección 13. Cerrar el día. El arte de soltar. Al final de cada jornada existe un momento natural para soltar. No abandonar responsabilidades, sino permitir que el día quede atrás. Igual que la naturaleza cierra ciclos continuamente, el organismo también necesita ese cierre para descansar plenamente. Marco Aurelio tenía la costumbre de reflexionar al final del día, no para juzgarse, sino para comprender, aceptar y continuar con serenidad. Ese gesto sencillo evita cargar continuamente con lo que ya ocurrió. La mente necesita cierre, igual que el cuerpo necesita reposo. Cuando no cerramos el día, parte de la atención permanece activa, revisando, anticipando, intentando resolver. Permitir el cierre reduce esa actividad mental residual y facilita un descanso más profundo. Quizá ahora puedas imaginar el día alejándose poco a poco, sin análisis, sin resistencia, simplemente como algo que ya cumplió su función. Todo encuentra su lugar con el tiempo. Nada necesita resolverse esta noche y tú puedes simplemente descansar. Esa aceptación suave suele generar serenidad, porque elimina la presión de seguir activo cuando el organismo pide reposo. La respiración se vuelve más regular, los músculos aflojan, la mente reduce su actividad espontáneamente. Es un proceso natural. Tal vez puedas quedarte con esta idea tranquila. El día ha terminado. El descanso puede comenzar. Desde ahí,
El organismo entra progresivamente en reposo, sin esfuerzo, siguiendo el ritmo natural de la noche. Nada más es necesario ahora, solo permitir ese cierre tranquilo y dejar que el sueño llegue cuando corresponda. Descanso, dejar que todo repose. A medida que la noche continúa, puedes permitir que todas estas ideas se vuelvan más suaves, menos definidas, casi como un murmullo tranquilo en segundo plano. No es necesario retenerlas, basta con dejar que acompañen el descanso. Las reflexiones estoicas nunca buscaban tensión, sino claridad tranquila. Recordaban que la vida sigue su curso, que muchas cosas se resuelven con el tiempo y que el descanso forma parte natural de ese proceso. Ahora no hace falta comprender nada más, ni analizar, ni decidir. Este momento pertenece únicamente al reposo. Quizá el cuerpo ya esté soltando tensión poco a poco, la respiración encontrando un ritmo más profundo, la mente reduciendo su actividad habitual. Es un proceso natural, silencioso, constante. Igual que la noche avanza sin esfuerzo, el descanso también llega cuando dejamos espacio suficiente. Nada importante se pierde por dormir. Al contrario, muchas veces el sueño reorganiza pensamientos, equilibra emociones y aporta claridad sin intervención consciente. Marco Aurelio se recordaba que la naturaleza sabe hacer su trabajo y que confiar en ese proceso suele traer serenidad. Puedes permitir esa confianza ahora, sin necesidad de controlarlo todo. Si algún pensamiento aparece, puede quedarse un instante y después marcharse, sin resistencia, sin análisis. Todo sigue su ritmo y tú puedes simplemente acompañarlo. Tal vez puedas quedarte con esta idea final, suave, casi como un susurro interior. Todo está bien por ahora. El descanso puede continuar. Desde ahí, la respiración se vuelve más tranquila, el cuerpo afloja y la mente encuentra silencio progresivamente. Nada más es necesario ahora, solo permitir la calma, seguir respirando y dejar que el sueño llegue cuando corresponda. Permite actuar con claridad, descansar con más facilidad y aceptar el ritmo natural de la vida. Tal vez puedas quedarte con esta idea tranquila, casi como un recordatorio suave. Tu vida forma parte de algo mayor y cada momento encuentra finalmente su lugar. Desde esa perspectiva serena, el descanso suele profundizarse, la respiración se estabiliza y la mente reduce su necesidad de anticiparlo todo. Nada más es necesario ahora, solo permitir esa amplitud interior, respirar con calma y dejar que la noche continúe su curso natural.